Saludos distinguidos amigos de su canal de electrónica funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y les traigo otra nueva entrega de temas semanales. En esta ocasión vamos a trabajar con un circuito elevador de DC a DC que sea útil y fácil de usar. Y usted dirá, bueno, pero quizás ya algunos ya conocen lo que es un elevador de DC a DC, pero otros, sobre todo los principiantes, no lo conocen. Y aquí le traigo una placa de las que ya venden hecha, la puede encontrar en AliExpress o en Amazon, pero resulta que a veces necesitamos un circuito que te eleve de una DC menor a una mayor y no tenemos este circuito a mano, esta placa a mano. Entonces, con componentes fáciles de lo que usualmente tiene un electrónico en su laboratorio o en su caja de herramientas, pues podemos hacer un elevador de DC a DC. Y a veces hay personas que le choca esto. ¿Cómo así que eleva de DC a DC? Bueno, de un voltaje menor, por ejemplo, de 6 voltios DC y tengo una salida que quiero 12 voltios DC o 12 voltios y quiero 24 voltios DC. Entonces, este tipo de circuito es un circuito realmente un poco complejo que lo vamos a explicar mucho mejor en un video que estamos preparando dándole continuidad a las fuentes conmutadas o switchadas llamadas SMPS, pero este circuito es muy sencillo y yo entiendo que sin explicar todavía las fuentes conmutadas, aunque ya tenemos una entrega, pero explicar las diferentes topologías que existen, pues podemos entender este circuito. Miren, a estos circuitos también se le llama Step-Up Converter. Es un circuito, como ya lo he dicho, que eleva el voltaje de entrada dando un voltaje de salida mayor. También se le llama Boost Converter, o sea, es lo mismo, es las diferentes maneras de llamarlo comercialmente. ¿Y qué es? ¿Qué hacen? En resumidas cuentas, pues es un circuito que eleva desde un voltaje DC de entrada de menor valor a otro DC de salida de mayor valor, como ya les dije. Por ejemplo, de 12 voltios a 24 voltios. Precisamente ese es el que vamos a explicar en esta entrega, que lo simulé para que ustedes vean cómo funciona y explicarle así brevemente la función de cada componente y la interacción en el circuito. Así que veamos. Y bien, este es el circuito. Miren, simplemente se usa un 555, el archifamoso 555. Tenemos acá un MOSFET, un transistor bipolar y otros componentes como capacitores, resistencias y diodos. Y tenemos aquí un elemento primordial que es un inductor o una bobina de 6.8 microhenry. Tenemos acá los voltímetros para ir midiendo los diferentes valores y poder entender en la explicación cómo funciona esto. Este sería mi voltaje de entrada, 12 voltios, que lo vamos a convertir a 24 voltios. De manera que este circuito se llama Step Up Converter, o sea, de paso hacia arriba, sería la traducción, o un Boost Converter, o sea, un voltaje menor de 12 voltios, en este caso lo vamos a convertir a 24 voltios, lo va a medir este voltímetro que está acá a la salida. Con esto mediremos el amperaje y en esta resistencia marcada como R1 vamos a simular la carga o el elemento de consumo. Esto es Proteus. Les recuerdo una vez más que Proteus es el simulador que más se me acerca de tantos que hay a el funcionamiento real. Pero encendamos este circuito. Le doy play para que corra y ahí comenzó a funcionar. Si se fijan, este es mi batería de entrada, 12 voltios. Miren acá este voltímetro midiéndolo y fíjense aquí a la salida cuánto salen. Supone que es 24, pero tiene un pico de 25 voltios. Pero bueno, vamos a decir 24 con un margen de error. 24 más o menos con un 5%, un 4%, pues te da 24 o 25 voltios. Entonces, ¿cómo lo hace? Miren, esto es un 555, como ya les dije, en configuración estable, multivibrador estable, es decir, él genera pulsos aquí por el pin 3 a la salida. Les recuerdo que el que no domine todavía el IC555 ni ninguno de estos componentes como MOSFET, transistores, fuentes, etcétera, pues vaya a nuestro canal que tenemos un video explicado de forma sencilla de cada uno de estos componentes. Tenemos, por ejemplo, video de MOSFET, del 555 con lujos y detalles, incluso cómo está hecho por dentro, de transistores, etcétera. De manera que tiene que estar claro de cómo funcionan todos estos componentes para poder entender este circuito. Bien, entonces, el 555 genera pulsos y esos pulsos pues controlan la gate del MOSFET. Este transistor está acá, lo digo en un momento, para junto a este Zener y esta resistencia mantener lo que es la estabilidad de ese voltaje de salida. Bien, entonces, una vez que armamos este circuito, se generan los pulsos, controlo mi MOSFET y
aquí viene el corazón de este circuito. Bueno, todos son importantes, todos los elementos, pero yo le llamo el corazón porque aquí es que se genera, vamos a llamarle la magia. ¿Por qué? Porque aquí se aprovecha la fuerza contraelectromotriz, que también en otro video hablamos de eso, de este inductor, de esta bobina. ¿Cómo así? Porque de este lado ese voltaje va a salir elevado porque se aprovecha que cuando el MOSFET se apaga, la bobina tiene la particularidad de que si el MOSFET está encendido, dándole negativo en este punto y positivo en este punto, que lo recibe directo de la batería, pues cuando el MOSFET se apaga, la bobina en su fuerza contraelectromotriz genera polaridad contraria, o sea, genera un pico con menos acá y más acá. Pero ¿qué pasa? Esa polaridad es como momentáneamente una fuente de energía que queda en serie con esta batería. Y se le puso este valor para que ese voltaje de contraelectromotriz se genere, va a ser exactamente de 12 voltios, un poquito más, un poquito menos, y por eso cuando se genere el contraelectromotriz de 12 voltios y con la polaridad que se genera queda en serie con esta fuente que también es de 12, entonces se suman 12 más 12, da 24, esto lo rectifica, ¿por qué? Porque les recuerdo que son pulsos y aquí queremos una DC, se rectifica, se filtra, aquí está un capacitor de filtro y aquí tenemos una DC ya elevada. Bien, así funciona. Bien, este circuito es bueno decir que debe de ser de alta frecuencia o vamos a llamarle mediana frecuencia. ¿Por qué? Porque la fuerza contraelectromotriz, o sea, el pico inverso que genera la bobina lo hace muy rápido, no lo hace a los 60 Hz que conocemos de la línea. Entonces, aquí estamos trabajando ahora mismo, según el cálculo que hice cuando armé este circuito, aproximadamente a 7 kilohertz. Pudiera trabajar más, pero entonces tengo problema con este diodo a la rectificación, porque este es un diodo convencional y habría que usar unos diodos que se llaman fast recovery, que se usan en fuentes conmutadas, que son de recuperación rápida. Ya si esto lo hago de 10, 20, 100 kilohertz, incluso tendría que usar un fast recovery. Pero de 10 kilohertz o menos puedo usar un diodo convencional. Bien, entonces, ¿para qué está esta red de acá? Para mantener ese voltaje acá regulado. ¿Para qué? Cual si ese pico tiende a crecer mucho más de lo esperado, pues este diodo, esto es un Zener, que si buscan esa numeración es un Zener de 24 voltios. Cuando supero los 24 voltios ligeramente, 24.1, ya el Zener está conduciendo, me satura el transistor y el transistor bloquea el MOSFET para que no siga energizando la bobina. Y con eso mantengo a raya, como yo le llamo, este voltaje que no sea más de 24 voltios. Por ejemplo, si yo desconecto acá, bueno, para desconectar hay que parar la simulación, pulso acá y desconecto y ahora simulo de nuevo. Fíjense cómo ese voltaje se me va de control. Ahora está en 40 y puede estar en cualquier valor. Mira, subió hasta 50 y algo. Ven, o sea, salgo de control porque ya ese pico incluso no es constante. El pico puede ser muy alto, puede ser mediano, de manera que esta red de regulación es lo que me lo mantiene ya estable. Vamos a ponerla de nuevo. Paro simulación y entro acá. Bien, vuelvo y lo enciendo y fíjense cómo el voltaje acá me sale ya más estable, casi no se mueve. Esto es la corriente que me está consumiendo esta carga, ¿no? Pudiéramos cambiar el valor de esa carga. Por ejemplo, paro la simulación, vamos a ponerle menos resistencia, por ejemplo, voy a bajar a 50 ohmios para que consuma más corriente, vuelvo y simulo, y fíjense cómo el voltaje sigue estable. Claro, esto hay que hacerlo real, físico, en un board, hay que armarlo. Y fíjense que son con componentes normales, ¿eh? El único que pudiera decirse, bueno, ¿y cómo hago la bobina? Mire, si usted googlea, un término que se usa mucho, cómo fabricar una bobina, te va a aparecer la fórmula. No quiero ya en este, para hacerlo muy extenso este video, poner la fórmula acá. La fórmula tiene que ver con el calibre de alambre, la cantidad de vueltas. Incluso sugiero una bobina con núcleo de ferrita, un inductor de choque para que tenga mayor eficiencia, pero aparece la fórmula de cómo, cuántas vueltas darle, de qué diámetro deben de ser las espiras para que tenga una inductancia específica. Bien, entonces fíjense cómo aquí subo la corriente y el voltaje permanece estable en ambiente de simulación. Vuelvo y reitero que hay que recrear esto en un project board, en un protoboard, y luego hacerlo si se quiere en una placa PCB y ver la fiabilidad de este circuito, pero sí es muy bueno, ¿no?
Es muy bueno. Me parece que un alumno sí, hace un par de años lo hizo, le puse esa práctica y le funcionó bastante bien. Tuvo que hacer algunos ajustes con la bobina, pero funcionó bastante bien. Bien, aquí pudiera ponerle un osciloscopio, acá también, si usted lo simula, póngalo y verá los pulsos, ¿no?, de onda cuadrada llegando al MOSFET. Bien, de manera que esto, si usted dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero otro voltaje? Vamos a de nuevo a simularlo. Si yo quiero un mayor voltaje, miren, el voltaje aquí va a depender de el duty cycle de acá, la frecuencia no, el duty cycle y la inductancia de la bobina. Este es el corazón, vuelvo y repito, de esa bobina. Y si suben la frecuencia, eso sí lo quería decir, pues tienen que cambiar este diodo por un Fast Recovery. Este diodo que se puso acá, que no lo he explicado, es un diodo para mantener que los pulsos de acá tengan un duty cycle de 50%. ¿Por qué? Porque en un 555, pues el capacitor se carga a través de las dos resistencias, pero poniéndole el diodo, aquí el término que yo uso es bypassea, le hace un bypass, o sea, como un salto, un atajo, y solamente se cargaría este capacitor a través de esa resistencia y por el diodo pues rápido pasa la energía para acá. Y a la hora de descargarse, como internamente acá hay un transistor que se switcha en el 5.5, se pone tierra en el pin 7 y solo se descarga a través de esta. O sea, se carga a través de esta marcada con R2 y se descarga a través de R9. Bien, entonces si se fijan, las dos son del mismo valor, de manera que el pulso en high y en low va a tener el mismo tiempo. Bien, entonces nada, no quise simular, pero se puede también simular la señal. Ustedes recreen este circuito en su Proteus, en su computadora y verán y cambien estos valores también, pues puyen, como decimos así de forma coloquial, o sea, cambien valores, digan, ¿y qué pasaría si yo varío la carga? ¿Y qué pasaría si yo desconecto el transistor? Y en ambiente de simulación usted puede aprender bastante. Eso es todo. Suscríbase a nuestro canal y espere una próxima clase electrónica funcional, explicación simple y amena. Hasta la próxima.